Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el único podcast que resistirá la censura que está por venir. ¡Mierda, he dicho podcast! ¡No! Se cancela. Se empieza a notar. Se empieza a notar. ¡Dios mío! Se siente el cambio. Estos los Ganas. Huele a Valle de los... bien, me acompañan en esta epopeya transhumanista y posiblemente ilegal dentro de unos meses, Pedro J. Hola. Y Tony. Hola, buenas noches. Quiero, queridas oyentes, que es un fuerte abrazo y aplauso porque ha podido comprar el pan antes de venir a La Voz de la Mesa. Mi familia no pasará hambre una noche más. ¡Jan Valjean! Exacto. Ya veremos después de julio. Exacto. Eso no lo tengo claro, ¿ves? Hemos empezado a emitir y ya ha pasado la policía por aquí. Yo no digo más. Igual, si hoy se cae la conexión, igual no es culpa nuestra esta vez. No, es el CSIC. Quiere combatir la disidencia. Bueno, pues si no lo habéis notado por el tono particularmente beligerante y soviético de esta entradilla, hoy el tema es rol y política. Y a falta de nadie mejor, Pedro J, defínenos lo que es el rol, digo la política. Venga, pues la política, la RAE nos dice que, bueno, nos dice muchas cosas. Porque, por ejemplo, dice, es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, pero me gustan las que vienen después, porque dice la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Pero hay una que me gusta porque es muy de este no podcast, que es la cortesía y buen modo de comportarse. Es la 10ª acepción. Así que podemos hablar de buenos modales, de poner la servilleta en un lado, el tenedor a la izquierda y tal, y darle un vuelco, como los vuelcos electorales que se esperan, ¿no? Pues no se esperan. Me parece insuficiente, pero tendrá que bastar, porque en esta sagrada casa a la RAE no se le banca en exceso. Porque, bueno, gente particular. Bueno, claro, desde otro punto de vista, pues la política pues tiene que ver con estas movidas de dirigir los destinos de otra gente, pues con la aplicación de algunas cosas, por ejemplo, de leyes, ordenanzas y el pungarrote vil, si es necesario. Hay una frase que creo que es apócrifa de Karl Marx que dice: el poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Que me parece una frase un poco de mierda, y que por eso yo creo que es un poco apócrifa, porque, bueno, Marx no decía frases de mierda. Pablo Coelho, pero creo que es una buena definición, sobre todo de cómo funciona muchas veces la política en los juegos de rol. Porque, y así vamos introduciendo el tema, no es la sensación de que hay como dos corrientes muy fuertes de trasladar la política en el rol, que es o bien interpretar a los miembros de la clase política / dirigente, o bien a la gente que se opone a esa misma clase, que es un poco como las dos únicas formas un poco roleables en ciertos puntos comerciales de trasladar este bonito aspecto de la vida diaria. Bueno, pues yo como hablo poco hasta el momento... habla, Tony, habla o muere. Hablo o muero. Sí, de hecho creo que está bastante limitada la percepción de la política dentro de los juegos porque siempre efectivamente se toma como de los carices, ¿no? Justo esos dos.
Y además, no solo en el juego de rol, sino que también lo podemos ver en casi toda la narrativa, en casi todo, pues, ya hemos hablado muchas veces también, en todo lo que viene a ser la industria audiovisual y todo este tipo de contenido, donde vemos que siempre se repiten unos clichés, el cliché del rebelde, el cliché del opresor. Pocas veces se le ha dado un tizne moral a la cuestión más allá de lo que conocemos. Y entonces, al final, eso se reproduce y se reproduce y se reproduce. Igual que se reproduce muchas veces la religión y su trabajo con ellas, a lo que nosotros conocemos, bueno, sobre todo al conocimiento judio-cristiano casi de la religión, incluso a los sistemas económicos o los sistemas morales, ¿no? Van un poco ligados, línea. Sí, yo coincido con lo que dices, Tony. Además, digamos, llevándolo por ejemplo, al ámbito de la fantasía medieval, que es súper típico, lo que me llama mucho la atención es la cantidad de esfuerzos que hacen los grupos de aventureros por mantener a los reyes en su posición, pues porque lo llevan en la sangre, cuando muchas veces los jugadores, como jugadores, se declaran antimonárquicos, no sé qué, pero la fantasía es como un tropo que si te ha puesto una furcia natatoria porque has sacado una espada del agua, ¿no? Citando a los Monty Python, entonces es que eres buena gente. Claro, y no solo eso, sino que además, cuando, fijaos cómo llegamos a ser, que si en algún momento alguien en una partida, a modo de, bueno, pues o de chanza o incluso de propio personaje, dijera un comentario que fuera antimonárquico en este caso, pues se le tacha, seguramente es jajaja la broma, o tipo los Monty Python, ¿no? Cuando le están en ese gag, le están recriminando que el poder emana del pueblo y toda la historia, que es como, mira qué anacrónico esto que está diciendo, porque claro, esto es el medievo, y efectivamente aquí no había llegado a nadie a pensar en la lucha de clases cuando sabemos que no es así, aunque se llamase de otra forma o realmente ya existía. Pero bueno, la cuestión es que una cosa la tomamos como muy normal, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, este conde o este varón que siempre hay que tener ahí, pues, y lavarle los pies, pero lo contrario es como, jaja, qué broma, qué bromista, no puede ser, no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues es un análisis que podríamos hacer también de la política en el rol y cómo la sabemos trabajar en ese sentido. Ahí yo creo que uno de los problemas, sobre todo a nivel de la fantasía, en primer lugar, que claro, como la fantasía o sea, la mayor parte de productos de fantasía que consumimos a nivel de rol son norteamericanos. Lo cual ya de por sí es un poco lamentable, porque es que es un país que no ha tenido Edad Media. Por lo tanto, su concepto de la Edad Media es un poco la que tenía la gente en el siglo XIX, o bien porque llevan todavía 60 años fotocopiando a Tolkien. Esa es otra. Claro, entonces, claro, y Tolkien, que pues, es un señor pues, que era pues, muy tecnófobo, muy ecologista, lo cual está muy bien, y cuya obra que cierra su mayor cumbre es El Retorno del Rey, que es una restauración monárquica de un señor que en la vida ha gobernado, que no tiene ningún tipo de formación y cuyo único, digamos, argumento a favor de su postura es de quién desciende. Claro, y además un linaje que se pierde en los albores y los albores y los albores. O sea, ya no es un linaje que diga, no, es que esto vino de una guerra y a partir de aquí, no, ni siquiera dicen que sea por obra de Dios. Simplemente porque este señor viene de un linaje que ya esos genes están disgregados totalmente, pero mira, es que viene de aquí. Entonces, este señor, rey. Punto. Porque se casaban entre primos. Claro, pero no pasa nada, porque claro, vivía tantos años que allí. Claro. Yo he puesto en Google rey y espada y he puesto en la pizarra lo que ha salido. Creo que no era el objetivo. Bueno, pero me ha gustado. Y no debería sido tampoco el arco de ese personaje, porque es rey, que no es rey Skywalker, porque reniego de ese concepto, sujetando un sable amarillo muy feo. Un sable precioso. Y llevándolo de nuevo al terreno de los juegos de rol, yo no sé qué opináis, pero creo que los juegos que tratan de ahondar en política muchas veces no están muy bien resueltos, ¿no? Te dejan mucho a ti. Sí, con una excepción. ¿Cuál es tu excepción? Vampiro. ¿Vampiro te parece que lo monta guay? Vampiro, quinta edición, concretamente, consigue trasladar muy bien lo que es el concepto de lucha de clases. Porque se quita de encima lo que es el superheroísmo vampírico, que era Javarilla contra Sabbath, y vuelve a un tema que es mucho más interesante, que es anarquistas, véase el tercer estado, véase el común de los vampiros, la gente normal, versus la élite decadente que controla los mecanismos de poder, que es la camarilla. Y en quinta edición lo han trasladado muy bien, porque en V20 el libro de anarquistas es horrible. Es un libro randiano, y aquí no se banca lo randiano. Pero aquí han conseguido, por ejemplo, trasladar el libro de anarquistas, que en realidad
claro, es como súper plural y hay muchísimas formas de montar pues, tú como un anarquista, tu grupo anarquista, tu territorio anarquista, que no tiene que ser tener una chupa, una moto y una recortada, que era lo que pasaba antiguamente. Así que yo creo que V5 haya hecho un trabajo interesante. Posiblemente que haya europeos de por medio haya ayudado. Claro. Y mira, no conocía yo que V5 no lo he leído muchísimo en profundidad, pero ahora voy a leer Anarquistas porque me haya surgido la curiosidad. Pero diría que a lo que has dicho tú, Pedro, pues tiene un sentido, y es que mi impresión es que cuando un juego tiene un fuerte cariz político, cuando empezamos su descripción para explicar de qué va el juego, vamos a empezar por ahí. ¿Sabes? Por ejemplo, se me viene a la mente 2084, de Joaquín, que es un juego que obviamente tiene una parte política muy intensa dentro de su ambientación como para justificar incluso el propio juego, ¿no? Y entonces la descripción de ese juego va a empezar desde ahí. Pero cuando empezamos a hablar de un juego de rol, me da igual cuál, casi cualquiera, lo último que vamos a hablar, o último que nos va a interesar a los jugadores, a priori, que no tiene por qué ser luego, no tiene por qué no serlo, va a ser el componente político. No sé por qué si muchos tienen una ambientación abierta, tipo Dungeons and Dragons, que en concreto no hay una concreta, hasta que nos metamos a lo mejor en algo más tipo Forbidden, o sea, Waterdeep y cosas por el estilo. Por Waterdeep, se va a decir. Pero normalmente son juegos abiertos en los cuales la política va a ser un actor más, pero no tiene por qué ser ni siquiera importante. Y en el momento en el que sí que tiene un actor importante, ya centramos el juego en la política. De hecho, estoy viendo que has puesto en la pizarra Casas de Sangre. Sí, que la primera, no quiero hablar. Que ahora cuando hablamos, pero mi impresión, por ejemplo, de Casas de Sangre es que la primera vez que vamos a hablar es que es un juego político, ¿no? Donde se centra en la política. Y eso, para mí, que luego desarrollaremos un poco más, después de que nos hables tú de Casa de Sangre, para mí es un error. Y luego diré por qué. Vale. Yo, ya he puesto el 2084, por cierto, tanto 2084 como Casas de Sangre los podéis encontrar en tiendas, yo creo que baratitos, porque han estado saldados o tal, en las tiendas que queden. Que ¿Has saldados de Sangre? Sí, creo que Tony nos lo podrá decir mejor. 10 euros tuyo, mío no. Pues es un juego interesante. A mí ya me gustaba a precio normal, que creo que lo merecía, pero por 10 euros es un regalo, incluso como una curiosidad, porque es muy bonito. Y tiene cosas que yo creo que como lector de rol pueden interesar, y que además de nuestro querido amigo John Wick, que presidía la pizarra un programa más, pero que John Wick votó narrativamente estas elecciones, porque claro, se vota a sí mismo. Es lo que tiene John Wick. No está empadronado, no ha podido votar. Casas de Sangre... Casa de Sangre yo creo que nace un poco de la moda Juego de Tronos de la época y nos pone en el papel de una especie como de, digamos, atlantes, elfos, melniboneses, como lo queráis ver, que son un poco especialitos, y el juego ya directamente da por eso que tú eres un noble, señor de un territorio, y que además vas a querer medrar en orden social arrebatándole territorios a tus vecinos, incluidos, si quieres, a tus compañeros de juego, si la mesa lo decide así. Y entonces incorpora mecánicas y reglas específicas relacionadas con la gestión de los sitios e incluso mezcla cosas como te quieres casar, quieres desposarte con un hombre o una mujer, pues vas a ganar una acción en la fase estratégica más porque tu cónyuge va a ir a hacer un poco lo que tú le digas. Entonces tiene algunas mecánicas así curiosas que se le acercan quizás a los juegos de mesa, ¿no? Más que... Sí, yo justo te iba a decir que Casa de Sangre es un juego de estos que te lo lees la primera vez y dices, a ver, ¿cómo se juega un poco a esto, no? Porque efectivamente rompe un poco el lenguaje habitual de los juegos de rol, y luego cuando te metes en que es, ojo, mucho y muy político, te das cuenta de que efectivamente tiene una gestión de recursos, como que es inherente, yo creo que a la política en algún sentido. Y ahí es verdad que tiene una pequeña línea que lo separa a veces del juego de mesa, pero del aspecto narrativo y tal. Es un juego muy interesante, ¿eh? Es una maravilla, para mi gusto. Que ahí sí es verdad que hay una diferencia, es que los dos juegos que habéis mencionado vosotros, V5 y 2084, creo yo que la política está más en la ambientación, mientras que Casas de Sangre lo introduce en la reglamentación, ¿no? En el sistema. Y claro, son dos tendencias completamente distintas. Sí, yo la verdad es que lo estaba enfocando todo el rato en reglas, porque además la idea de la política de alto nivel en el rol ya está desde los niveles altos de D&D, el padre de los juegos de rol, ¿no? Cuando llegabas y te decían, a este nivel tienes un castillo y tienes seguidores y... Sí. De hecho, hay una campaña, ¿no? La campaña de Pathfinder Kingmaker, básicamente es conviértete en señor feudal y demás. Hacedor de reyes, porque forjador de reyes por encima de mi cadáver. Pero en realidad
Sí. Kingmaker, perdona, Pedro, Mm. es el mito del salvaje oeste en Golarion. O sea, Mm. no es realmente política, es el Far West, que es uno de los problemas que tienen estos juegos, que, claro, los norteamericanos, pues su periodo, digamos, histórico legendario de fragua nacional es la expansión hacia el oeste y todo lo trasladan un poco al Far West. Y, Claro. y me da un poco esa sensación que pasa con Casas de Sangre. Entonces lo leía y me sonaba mucho a magnates del ferrocarril en la reconstrucción de Estados Unidos. No lo había visto así. Sí. Vuelve un poco a la crítica inicial que yo hacía, que es que, bueno, y que lo ha dicho Chrome, que muchos de estos juegos vienen al final de América, ¿no? En este caso. Pero bueno, al final es de USA. Pero al final lo que nos encontramos es que los juegos de rol también reproducen cosas que para nosotros son como normales y nos las llevamos para que, digamos, yo creo que por un ejercicio casi de pragmatismo lógico y de ahorro de energía en nuestro cerebro, pues intentamos reproducir también cuestiones, bueno, has esperado un poco, como por ejemplo la moral. Hablamos, por ejemplo, de Dungeons and Dragons y los alineamientos, ¿no? Tenemos a la gente mala, buena y tal, pero hay un alineamiento, por ejemplo, que es, bueno, ahora lo voy a liar porque no me acuerdo bien, pero legal maligno, ¿no? Malvado, sí. Legal malvado. Legal malvado es un corrupto. Sí, es Vito Corleone. Claro, puede ser Esperanza Aguirre. O Carlos Fabra. Perfectamente, exacto. O, ¿sabes? O Camps, aunque no esté condenado y tal, pero habla con Dios. Ahora está haciendo poemario. Bueno, pero, ¿sabes? Eso es un legal malvado. Entonces, siempre estamos como intentando reproducir. Entonces, también es muy difícil luego dentro de los juegos de rol romper. Que un jugador, que nosotros mismos rompamos la política que no conocemos para transportarla, que nos inventemos una nueva forma de hacer política. Es muy difícil, a no ser que estés un poco versado en esas líneas. Como ya me voy por citar el capitalismo, es muy difícil pensar en un sistema que no sea el capitalista para guiar el mundo. Eso significa que no hay otros, claro que los hay. Y hay bastantes opciones, pero nos es difícil salir porque al final hemos aprendido en esa línea. Hemos aprendido en esa línea económica, y si hablaremos de la economía en los juegos de rol, hablaremos de la cuestión moral, incluso de la cuestión religiosa. Y con la política nos pasa un poquito lo mismo. Y justo por eso el rol no sería un buen método para explorar esos sistemas políticos con los que no estamos tan familiarizados. Sí. Perfecto. Y hay juegos que lo hacen muy bien. Y no voy a citar el que todos estamos pensando, que es mi querido Aquelarre, ¿vale? Que es una buena forma de explorar el medievo, que es, o sea, 1000 años de historia europea de cosas de transformación, sino que hasta ahora, si me permites, muy mal contada por el acervo cultural que tenemos. El medievo está muy mal contado. Sacaros una licenciatura en historia y os la contarán y leeréis sobre arados de vertedera hasta que os sangren los oídos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo lo hace. O sea, voy a hablar de Francia. Venga, claro. Los franceses tienen una temática recurrente en los juegos de rol que es combatir al invasor / al fascismo. Y, por ejemplo, por esta movida, ¿no? Por alguna cosa les ha pasado. Un tema histórico. Bueno, pues que ahí le dieron una patada del culo. Y pues tienen, por ejemplo, Nost es un juego que va de combate a la dictadura fascista alienígena. ¿Y qué hace? Te detalla un sistema fascista extraño, porque tiene esa movida no humana, y te lo detalla y te explica cuáles son los mecanismos por los cuales ese sistema está en el poder y se mantiene. No es esto funciona porque sí. No sé si me explico. Y me parece muy bonito. Me parece como, qué elegante. Qué buen gusto a la hora de detallar estas cuestiones. Está guay. Está chulo. Eso no lo conocía. Pues francés. Está en francés. Es muy bonito eso. Es una pasada de libro. Yo, para mí, partiendo de que coincido con la idea que tiene Tony, de que efectivamente muchas veces reproducimos lo que conocemos, el cine, las novelas también lo hacen, me gusta que cuando la política tiene un peso en la ambientación sea porque de alguna forma puede ser parte o puede afectarte de alguna forma. Estoy pensando, por ejemplo, pues en Séptimo Mar, pues la mancomunidad sármata, aprovechando que hace poco está en Polonia, pues tiene un panorama político distinto al resto de lugares de TEA, y entonces eso también hace que puedas hacer partidas allí, incluso aunque no seas un político, sino que te veas involucrado por las movidas políticas que hay allí, ¿no? Eso
la mancomunidad es muy rara en ese sentido, porque es realmente la única nación teana que tiene política. O sea, quiero decir, los rusos no rusos, no. Los italianos no italianos, tiene mafia. Castilla, a Leonardo DiCaprio. Y, o sea, es como. Y el único que tiene un sistema político más o menos moderno y que además es el leitmotiv recurrente, de hecho, lo único que tiene ese elemento, ese país de la ambientación, es su movida política. Es como muy extraño. O sea, se nota mucho que está, pues, que se escribió como 20 años después que el resto y tal. No me gusta la mancomunidad más. Me parece que se pisa mucho con la revolución de Montaigne. Entonces. Pero sí. ¿Y vosotros en vuestras partidas le metéis mucha política al asunto? Joder. Pues yo te iba a decir que al final en el rol la política es un poco el gato de Schrödinger. Porque yo creo que no se puede hacer partidas, a ver, entendedme, sin política. La política es inherente al humano, sobre todo al humano civilizado, que vive en comunión con otros humanos. Y si son partidas donde es un espectro muy amplio, o incluso no tan amplio, pero nos vamos a dar cuenta poco a poco si analizamos que siempre hablamos de temas políticos. Entonces, creo que quieras o no, hay política. Otra cosa es que la uses de una forma para incluso construir la historia y darle sustento, que yo, por ejemplo, sí que lo uso mucho. En ese sentido, yo creo que dentro del world building, que no lo practico demasiado, pero creo que es muy interesante, para mi gusto, el materialismo histórico es una muy buena forma de crear estructuras políticas que sean, bueno, pues que tengan un sentido y que no tengan que estar siempre cortadas a lo mejor por el patrón capitalista o algo por el estilo, sino hablar de estructura, superestructura, status quo, porque al final sí que van a ser cosas que van a repetir. Un poco lo que decía la frase apócrifa que decía Crom de la política es el arte, ¿no?, de esta gente que quiere subyugar. Bueno, pues ese status quo al final siempre se va a reproducir de una forma u otra. Y al final de esa política, mira cómo me voy a hilar tan fino, que igual estoy patinando, pero voy a hilar tan fino que te diría que si se genera una política, estás jugando una partida policíaca, me da igual si aquí, que si en el universo 40.000, que si en los mundos de Yuppie, posiblemente si es una partida de investigación y al final vas a llevar a alguien ante la justicia, o no, ni siquiera lo vas a juzgar desde un perfil moral, posiblemente ese perfil moral esté reforzado por una parte política, que al final ha hecho unas leyes, que esas leyes están intentando o deberían manifestar el sentir del pueblo que las acoge, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, esa es mi impresión en ese sentido. Has citado 40K, Warhammer 40.000, que tiene para mí, y que es un universo muy político. Porque es un sistema político, una teocracia. Político-guerra, todo. Es una economía de guerra teocrática. Y claro, su juego más famoso es Dark Heresy, en el que es básicamente la Gestapo. Claro, efectivamente. Y dices, pero claro, estás matando a este señor que es un hereje. Bueno, a veces el hereje pues es un adorador del caos y a veces es un señor que lo único que quiere es que la gente de su planeta deje de estar esclavizada. Claro. Ya, pues que al imperio le vienen que estéis esclavizados. Mala suerte. Había un relato muy interesante que, bueno, los Tau, en el universo 40.000, los Tau llegan y quieren como imponer su movida de todos iguales, ¿no? Todos iguales, pero una cosa rara, ¿vale? Y entonces llegan a un planeta imperial y entonces deciden que van a votar, si se unen a los Tau o si no. Y entonces al final sale que se unen a los Tau. Prefieren unirse así a su unión común, es que no me acuerdo cómo lo llamaban, pero a su unión común, a su bien supremo. El bien supremo, efectivamente, que intenta pues, directamente luchar y pelear y poder ser aniquilados por los Taus. Entonces el marine al cargo de la movida dice, pues nada, a los que han votado que sí, ejecutadlos y el resto, pues a pelear. Nada, aquí no hay historias. Dejaos de milongas y vamos a eso. Bueno, pues eso es un poco la idea. Aquí no se vota nada. Aquí ha votado si quiere, pero ahora ha votado, pues te mueres. Eso es así. Con lo que habéis dicho de Dark Heresy, me he acordado de Perros en la Viña de Vincent Baker, que es otro juego en el que puedes meter ciudad política y eres un agente de la ley, pero de la ley mormona. No puedo con ese juego, ¿eh? Os he contado que ese juego lo cambié por una mesa de Ikea. No. Y saliste ganando, claramente. Claramente. O sea, lo leí y de verdad, he leído mucho rol. Pero es el único juego de rol que me ha enfadado leerlo. O sea, lo he leído y me he enfadado con el juego. ¿Por qué? No lo sé, no, todo lo que transmitía página a página era algo que chocaba tanto conmigo, no sé en qué, que dije,
No puedo con él. No sé por qué, porque luego al final, igual estaba corto de miras en ese momento o me pilló regular. Me surgió la oportunidad de cambiar por una mesa de Ikea nueva y dije, mira, no me voy a pensar. Es un juego complicado. Tiene el problema del horizonte, claro, es que es el horizonte moral mormón, que ya de por sí es el mormón de la época que es un poco particular, por decirlo suavemente. Si no me creéis, pues buscad las creencias del mormonismo ante el siglo XIX, porque y tal. Y luego que está escrito de forma muy pedante. O sea, no sé, a mí la escritura como acto político, madre mía, pues parecía que hay un discurso de una confluencia, vamos. Yo la verdad es que le tengo un recuerdo agradable a pesar de que nunca lo he jugado. A mí me parece un dolor, ojo. O sea, me gusta mucho el concepto, pero me parece que daba más por un rato corto o un juego de cartas que un juego de rol. Sí, pues además yo una de las primeras veces que voy a hablar de este juego comentaban un hack que habían hecho para jugar con Jedis, ¿no? Y es verdad, y hay una ambientación interesante para explorar pues ciertas leyes y su implicación y quién las promulga con los maestros Jedi y no sé qué, y que puede tener su ahí gracia, creo ¿no? que el hecho de generar distancia de la ficción a mí me daría menos en cara. Pero, por ejemplo, me gusta que hayas citado a los Jedis, porque me hace mucha gracia que una cosa que hacen en los juegos de rol de Star Wars y de Star Trek, por cierto, Chris Modifius, te estoy mandando a ti, que es quitar toda esa capa de obvio mensaje antifa que tiene Star Wars, y el juego es como todo mucho más místico, el imperio son malos, pero bueno, son unos malos cookies. Y en cambio ahora la ficción de Star Wars, o sea, Andor es el imperio una manga de fachas, aquí no hay uno bueno, vamos. Andor. Y me hace mucha gracia, porque yo, esa dicotomía entre lo que ahora cuenta Disney de la franquicia y lo que tiene los puntos derivados, que siempre es una versión muy edulcorada de cómo funciona el imperio, que insisto, unos señores que se cagan un planeta un poco porque patata. Voy a tener una reflexión al principio que he dejado, pero la voy a retomar con el tema de la política en los juegos como eje principal o como, no a lo mejor como eje principal, pero sí como darle un punto. Donde Star Wars a lo mejor sí que le haría falta un capítulo de política, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué no lo tienen? Yo creo que el juego de rol también tiene, y esto a lo mejor me mojo, un poco autocensura a la hora de expresar ciertas ideas políticas dentro de su propio producto, ¿no? Como tal, estamos hablando de un producto comercial, justo temiendo eso. Primero ya es un producto que seguramente es de nicho. No Andor. Andor no, es de nicho, pero un nicho tan grande que ya no es un nicho, ya es un nido de aliens, ¿no? Entonces Andor se puede permitir no gustarle a cierto perfil por sus ideas políticas. Y posiblemente lo va a hacer tan bien que ese perfil no va a decir que Andor no le ha gustado por cuestiones políticas. Va a decir que Andor no le ha gustado porque es lenta, porque cuenta poco, porque el final no sé cuántos. Pero es tan descarado el que si no te gusta por cuestiones políticas, que se está tratando como pues, un poco filofascista, que otros juegos no lo pueden hacer, ¿no? Eso no, a lo mejor el juego de rol no se lo puede permitir, porque entonces sí que vería mermada su capacidad de llegar al público, no solo en ventas, sino también pues de que esa gente hable de ti y demás. Y entonces suelen ser más civilinos, o esa es mi impresión, ¿eh? Comentan el line. A mí me da pena la parte maniquea de Star Wars cuando se puede tirar de todo, depende del planeta y cada planeta tiene sus cosas, ¿no? Y mi problema es que políticamente Star Wars es un desastre, porque todos son o monarquías o el Far West. O sea, son unas sociedades ultra tecnificadas y que tienen magia, porque la fuerza es magia, y todo es una princesa de Marte y Flash Gordon todo el rato. De hecho, con ese comentario me ha recordado Fadin Sans, que es quizás precisamente porque no tiene toda esa ficción detrás que tiene Star Wars, te puedes permitir más esa creatividad, porque además te dice que, bueno, aunque hay un emperador y no sé qué, pues hay como 3 poderes, incluso cada poder tiene sus planetas bajo control, hay mercaderes, entonces ahí no va a haber una monarquía, seguramente sea algo más
pues de alguna forma democrático. Luego, por supuesto, hay nobles, hay alienígenas y tal. Entonces, eso en cada planeta puedes jugar un poco a lo que quieras, como dice Line. Y bueno, pues una ambientación en donde a mí al menos me pasa que me resulta más creativo el territorio político, quizás por lo que acabas de comentar, ¿no? De tener en la cabeza todo eso. Sí. Claro. A mí, Star Wars, mira, yo soy un fanático a muerte de Star Wars y podía apuñalaros las tripas y habléis más de Star Wars, no, broma, pero soy un fanático. Pero no. Pero no. No, me gusta mucho Star Wars, pero siempre he dicho que adolece exacto justo de esa carencia política. Pero también es que adolece porque realmente si nos ponemos a pensar en los planetas de Star Wars, los planetas son una ciudad. Un poco más. Ahora con Boba Fett, Mandaloriano, pues en Tatooine se han inventado 2 ciudades más, estupendamente, que están por allí, que les han dado un poquito más de protagonismo, pero si nos ponemos a pensar en Star Wars, el planeta puede ser perfectamente el planeta de Kaito en Dragon Ball, que es minúsculo y tiene una casita de un señor, y en Star Wars pues, podría ser así, cada planeta una ciudad. Tampoco, y luego sí, son grandísimos. Pero claro, cada planeta tiene que tener su idiosincrasia, su política y su historia. Pero a nivel de world building, eso sería casi impensable de crear, ¿no? Tenemos Star Trek, que sí que lo intenta de alguna forma. Star Trek sí que intenta, pero aún así, bueno, pues rasca la superficie de diferentes sitios. Bueno, Star Trek, por ejemplo, te marca un Espacio Profundo 9. Que sí, no. O sea, es una serie que solo es política. Efectivamente. O sea, Star Trek hace mucho recurso para crear ese tipo de, pues eso, de momentos en los diferentes planetas. Pero, por ejemplo, Star Wars, a mí hay una cosa que sí me llama la atención y que, de hecho, hice un trabajo en la universidad sobre eso, que es que toda la premisa de Star Wars en la película original, las 3 primeras, es volver a la República, ¿no? Es acabar con el Imperio, que es un imperio usurpador, que se ha cagado el Senado, que no sé qué, que antes había libertad, que es un discurso, hice la comparación con los discursos de los senadores romanos que siempre defendían la vuelta a la República en época imperial, que dura siglos. Y claro, luego Lucas te hace 3 pelis y la República era horrible. Era una república inoperante, corrupta. Y es como, pero ¿cuál es tu idea, Star Wars? Porque y luego lo que me presentas en las nuevas pelis es una república corrupta, inoperante. Claro, yo creo que George Lucas era joven cuando empezó las primeras, se hizo rico cuando hizo las precuelas. Y las últimas las han hecho millonarios también. Entonces no tienen muy claro lo que quieren defender, ¿no? Y entonces el malo siempre es el nazi, porque se da cuenta siempre el malo es como muy nazi, con esos uniformes y las historias. Porque ese tenemos claro que es el malo. Pero dentro de la hipocresía de Hollywood, hay un capítulo de Los Simpsons que está muy bien porque Homer piratea películas y entonces le hacen un megapleito el Estado. Y luego al final de la movida es que él como que se arrepiente o gana el juicio y tal, y se le acercan las productoras y le dicen, ¿podemos hacer una película de tu heroicidad? Dice, ¿pero qué es esto? Dice, eso es Hollywood. Vivimos de gente a la que absorbemos, pero nuestras películas tratan sobre gente que pelea contra nosotros. Y es una cosa como... Y así nos hacemos ricos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la hipocresía del universo cinematográfico también de Star Wars un poco en esa línea. Bueno, tal cual. Pero fíjate, voy a poner otra más sobre la mesa. Dune. Dune también tiene un sistema político de la hostia. Dune se basa en política. Dune es la primera space opera que tiene realmente un sistema político. Claro. Y también muy currado. Pero también bastante simplista en algunas partes, ¿eh? También bastante simplista en algunas partes. Sí, pero porque se queda. O sea, Herbert explica lo que le interesa. Claro, es el tema de la Coam, da Choam. Y ahí voy un poco también a que a lo mejor si se abre demasiado el espectro, en ese sentido, por ejemplo, en planetas, y ya te vas a los libros del hijo, que son claro, no, efectivamente, y a lo mejor Wars, de nuevo. La gente no tiene ganas de pensar tanto, ¿eh? No, bueno, hay una cuestión ahí, ¿eh? Los libros del hijo son muy malos. Pero, por ejemplo, mira, Dune, a mí que no me gusta, tiene sistemas, la política forma también parte de la mecánica. Y Lai también ha mencionado Coriolis, que le gustaba más en ese aspecto respecto a los juegos de rol de Star Wars. Que Coriolis es un ejemplo de una ambientación, de una inspiración radicalmente distinta a la que solemos tener en la cabeza. Y yo recuerdo que cuando leí la ambientación, unas cosas que me gustaba era eso de hemos mandado a estos señores a viajar a la otra punta del universo y han ido congelados y cuando llegan
pues la humanidad ya ha llegado. Y entonces tu abuelo ahora viene con un sistema político viejuno y viene a decirte que te quites, que ellos venían a lo lento, ¿no? Y tal, ese conflicto galáctico entre los nuevos que llevan muchos años viviendo ahí y los que han venido en naves generacionales de estas viejunísimas y tal. Y es muy interesante. También es verdad que, como todo en Coriolis, parece que se queda muchas veces a medio gas con la idea de darle al jugador margen para jugar, pero a mí me parece que esa parte en concreto de Coriolis es buena. Está bien trasladada. Y por ejemplo, tú, Tony, que has dicho antes, pues, te pregunto porque tengo curiosidad, que has dicho que intentas meter mucho política en tus partidas y tal, para que esto no solo sea solo batallita y repaso de juegos, ¿hablamos los tres de cosas así, de cómo lo hemos hecho o consejos para hacerlo? Claro. Sí, claro. Mira, nosotros hace unos meses terminamos una campaña de The Fall of Delta Green, que dirigió Pablo Sixto, no con el sistema Gunso, porque no es un sistema, es una penitencia. Y claro, se ambientan los primeros en el inicio de las hostilidades de Estados Unidos sobre Vietnam del Norte, en un contexto de los años 60 en Estados Unidos. Se acaban de quitar las leyes Jim Crow, una sociedad muy conservadora, con el tema del miedo rojo, y los personajes son gente de las agencias federales. O sea, que yo jugaba con un tío de la CIA. Quien me conozca, yo a la CIA le montaba, juicios de lesa humanidad hasta la secretaria de la entrada. Todos juzgados. Y es muy divertido porque era una forma de no sé, meterte en esa forma de pensar, en esos discursos de hace 60 años, pero que siguen muy presentes porque a cierto modo siguen rigiendo en la superpotencia actual. Y lo que hicimos fue abrazar eso como si fuera el Grimdark de Warhammer 40.000. O sea, somos gente horrible, porque somos gente horrible, somos gente de los 60, nos hemos criado posiblemente a finales de la Segunda Guerra Mundial, principios de la misma. Somos posiblemente, pues tenemos unas ideas sobre la familia, la etnicidad, la religiosidad y las relaciones que no son las nuestras. Y claro, es una cosa como mucho más cerrada. El mundo era mucho más sencillo. Sí, claro, un mundo mucho más sencillo si tenías el color de piel adecuado, ¿sabes? Efectivamente. Claro, y fue interesante. O sea, nosotros yo creo que la idea fue, y luego también, pues que Josu y yo, que pues o sea, cada cual pues metía su puntita para aquí, esto, y estuvo guay. A mí me gustó. O sea, éramos agentes políticos anticomunistas, horrible todo. Yo tirando un poco más de un poco genérico, ¿no? Para hablar cómo lo he implementado y cómo suelo hacerlo, pero por ejemplo he implementado lo último que estoy haciendo en Forbidden Lands, que se llama una campaña larga, es un sandbox y vamos jugando, pero sí que voy creando pues, un poco lo que es el contexto del mundo donde ellos parten de no sé nada, acabo de salir de mi aldea y a ver qué me encuentro, ¿no? Y están habiendo una serie de movimientos. Entonces he creado un poco en esa línea que decía antes, yo defiendo el materialismo histórico como forma de estudio y me gusta aplicarlo, ¿no? Entonces, en esa línea yo he creado fuera de foco, por así decirlo, sin enseñárselo directamente a los jugadores, pues una serie de actores políticos que se están moviendo por ese tablero, que es el mapa ¿qué tal? Y donde ellos tarde o temprano se van a ver metidos, subyugados a las voluntades de unos o de otros y a sus acciones. Y entonces es una forma para mí muy sencilla de crear qué va a ocurrir, ¿no? Y cómo se va a reaccionar. Si yo previamente tengo que aquí al este hay un señor que quiere controlar los dominios y que está interesado en esta zona del río, porque esta zona del río es un enclave para poder tener ahí posiciones estratégicas para lo que sea, para sacar madera, para invadir el territorio, lo que sea, vamos un poco lo que es la realidad. Bueno, pues a partir de ahí, yo sé que si los personajes, por ejemplo, van allí, se van a encontrar con ciertos tipos que van a tener un interés político, social del territorio y que van a poder interactuar con ellos de una forma o de otra en función de cómo vayan de cara. O si vienen es que vengo de un territorio donde aquí había un fulano que ya nos ha puesto, que nos ha pedido si que tenemos su blasón o lo que sea, pues ahí vamos a tener ese conflicto, ¿no? Incluso ellos mismos van a poder aspirar a intentar romper esa política si en algún momento lo pueden, y si pueden, porque ahí entra el momento de status quo, ¿no? Donde todo se tiene que mantener igual, y si vosotros habéis partido desde unos mindundis, ¿quién te va a decir que tú vas a poder alcanzar lo que quieras porque me estás quitando el status quo, ¿no? Entonces eso sí que lo uso bastante en las partidas, creando desde esa base, ¿no? La base de una clase que domina, que eso es inherente, o sea, eso no te puedes escapar de eso, y cómo domina ya es una cosa diferente. Puede ser por una presión económica, por una presión política, militar, eso ya lo veremos.
Incluso mágica, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de juegos de fantasía donde la magia puede ser precisamente un actor de opresión más. No nos olvidemos. De hecho, bueno, Forbidden Lands, en cierto modo, como es una obra política, o sea, también podríamos hablar de la obra política ya parte del autor. Sí, claro. No, porque Forbidden Lands es el antisueño del entrepreneur. Sí, o sea, sí. Forbidden Lands, o sea, en D&D tú eres un entrepreneur, tú empiezas en nivel 1 con una espada corta y una armadura de cuero y terminas siendo paladín nivel 20 topoyuo con tu coraza y tu corcel y tu espada más 3 y tu castillo. Forbidden Lands, eres un mierdas y vas a ser un mierdas manco. toda tu vida. Un mierda manco. Cojo, mugrito, piojoso en mitad de un yermo horrible. Sí, Forbidden Lands siempre he dicho, ya veis que es una obra que me gusta mucho, que es Los Miserables del D&D. Nosotros llamamos los mendigos. Los mendigos, son como Los Miserables. La campaña de Forbidden Lands era mendicidad y no sé qué, y zapatos o algo así. Efectivamente. Pues, y a mí, y por ejemplo, que has comentado, o sea, el materialismo histórico, ¿hecho histórico o dialéctico? Histórico. Histórico, ¿no? Vale, porque la estructura. Sí. O sea, quiero decir, no sé, o sea, las relaciones económicas, los modos de producción. Claro. Pero muchas veces, muchos autores. Uy, se nos ha ido. Ha dicho autores. Chrome lo han censurado. Yo creo que es el primero que cae y la culpa es suya. Solamente. Pues mientras vuelve, hay una reflexión que está guay, que es de Ian on Twitch, que es, ya en mi opinión, me gusta tirar de cuestiones antropológicas en las partidas y en ese sentido cualquier ficción está ligada a la cierta política e idiosincrasia. Y estoy hablando mucho. La parte antropológica, dentro de los universos de rol, podríamos decir que, bueno, vamos a llamarlo antro, porque a lo mejor no son humanos, pero bueno. Pero también me parece que está muy ligada a nuestra concepción del mundo actual y de nuestra cultura. Claro, me estoy haciendo inciso hasta que volvías. Sí, yo me alegro de que el que se cae siempre es el que presenta, ¿no? Que ya es una cosa. No, esto ha sido claramente las fuerzas vivas quieren cortar nuestro discurso. Es lo que he dicho, es lo que he dicho. Y bueno, cierta una anécdota, ya te dejo que redumes la palabra, Chrome. No hace mucho estuve en una charla con el codirector de uno de los codirectores de Atapuerca. Y le preguntaron por cuestiones de género, pues en la época de neandertales y demás, ¿no? Y entonces fue muy curioso porque, bueno, aparte de que dijo las cuestiones de género para esta época en las cuales pues había que comer y posiblemente lo podíamos tildar de tontería, ¿vale? Claro. Para esta época en concreto. Pero hay una cuestión muy interesante, dice, es que, por ejemplo, uno de nuestros referentes, no de él, pero sí como del público, es El clan del oso cavernario. Claro. Que es una novela escrita por yanquis locos y que retratan pues cómo el neandertal le pega a la mujer cuando llega a casa. Porque están replicando sus modelos sociales. Porque replica. Entonces, claro, desde el punto de vista antropológico, no nos escapamos tampoco de repetir clichés que son a día de hoy, pero que en otro pasado no los hay y que desde el punto de vista científico a veces no tienen ningún tipo de sentido. No, es que, no sé, somos nacionalistas porque los animales también tienen territorios. Mira, no, eso no funciona así y no se repercute el modelo así y no funciona así. Y Chrome, te cedo la palabra al juego que está. De hecho, citando a Antonio Dupla, cuando ves Braveheart, hay un momento en Braveheart donde William Wallace, que era un cabrón, teóricamente hablando, se lleva a su moza a dar un paseo en caballo por la playa a pecho descubierto. Esto es un señor que va en moto por Beverly Hills. Claro. Y es verdad que muchas veces a nivel político, sobre todo, insisto, me voy a meter mucho con los yanquis, pero los yanquis, los norteamericanos, muchas veces tienen el vicio de ponerle espadas y sombreros graciosos a sus propios sistemas. Y claro, ya hay cosas muy hilarantes. Lees el sistema político de cómo funciona las ciudades en Faerun y es muy raro. O sea, es abajo con enanos. Claro. Y luego que muchas veces criaturas que no deberían, que tienen, por ejemplo, una especie de vida de 400 o 500 años, tiene un sistema político igual que la gente medieval que a los 60 ya era anciana. Claro. Pero, y si nos vamos, volvemos al universo 40.000, ya no es el universo político, el universo productivo, ¿no? En el universo 40.000 todo el mundo obviamente quiere ser del caos. Porque si tu vida va a ser, o veo en esta criptocracia que no está muy claro cómo vive esto, cómo se mantiene esta estructura de gasto económico, energético y no sé cuánto, no está muy claro cómo los tenemos porque cultivan en el universo 40.000. Se pueden permitir el lujo de cultivar. Claro, hay agrimundos. Claro, pero esos agrimundos tienen que estar infectados de tiránidos al día 3. O sea, esos agrimundos no duran nada.
Entonces es como, por favor, hazme un cultista de caos ya. Quiero ser un urlete. Es curioso el debate que estamos aquí mezclados, pues personas de formaciones muy variadas, ¿no? Y que ahora lo estaba pensando mientras os escuchaba, porque claro, yo mi abordaje político en el rol viene más de la psicología social, claro, o sea, de cómo se comporta la gente. A Tony te he visto un poco hasta biologicista en algunos puntos. Sí, claro. Y Pablo, como no, pues histórico. O sea, que creo que eso está chulo. Yo lo que iba a contar, pensando en las partidas que he hecho y con todo esto que os estoy diciendo ahora, es a mí me ha inspirado mucho pues la ficción política actual. Y estoy pensando, pues yo qué sé, series como pues la de la Casa Blanca, pero de Newsroom especialmente, y sobre todo The Good Fight y The Good Wife primero y The Good Fight, que lo que hacía, sobre todo Good Fight, que es una serie de abogados, pero es una serie de abogados en la era Trump, con una gente que es un bufete negro y que básicamente llevan todo tipo de tramas que no necesariamente tienen por qué ser políticas, pero que están politizadas, ¿no? Violencia policial, pues acoso sexual, divorcios, los ricos que se saltan las reglas y tal. Y todo eso es para mí fue muy inspirador, y cuando estaba en pleno hype de esto, pues por ejemplo llevé una partida de Cultos Innombrables donde el culto era un culto de políticos, de candidato a alcalde, y los jugadores eran su gabinete de amigos cercanos, ¿no? Desde el que financia pues con drogas, desde el que es el hombre de confianza, el asesor de marketing, todas estas cosas. Y claro, le añades el matiz de los mitos y entonces ganaba un interés, ¿no? Y que a veces ya tu problema no era conseguir esa famosa copia del Necronomicon o evitar el mundo, sino llegar arriba a las encuestas, ¿no? Creo que es algo interesante y que puede divertiros si queréis explorarlo. Pues fíjate que se me ha olvidado un juego político muy interesante y muy reciente, que es la Liga de los Caballeros y las Damas Extraordinarias. Extravagantes, perdón. Pero no me pegues, PJ, no me pegues. No, yo no puede haber peleas también en este contubernio. y desde el propio título, el juego tiene una clara intención, o sea, su intención política es clara, porque todo es política, niños y niñas. Además, ¿no escuchaste la entrevista? El programa. No, de hecho no lo escuché. Porque no escucho. Uno de los autores cita textualmente, y por eso no me mojo, que el juego está hecho con una clara intencionalidad antifascista. Claro. Sí, de hecho, yo voy a decir que. Está mucho leyéndolo, vamos. O sea. De lo que yo he escrito es el que creo que realmente todos los autores tomamos una posición clara y con el apoyo de hacer un juego con ese compromiso, pero además la ambientación va de eso, ¿no? O sea, la historia, en mayor o menor medida, va del mensaje de que las cosas se están poniendo muy oscuras y que si queremos defender la creatividad, el amor libre, el pensamiento independiente, etcétera, tenemos que estar unidos y tenemos que apoyarnos, y hace falta votar en julio. Por favor. Pero he dicho que no he oído. No, sí lo he escuchado, solo que no me acordaba. Astines acaba de entrar para hablar precisamente del Forjador de Reyes de Pathfinder, que está súper politizado. Sí, hemos hablado un poquito de él. Sí. Bueno, de hecho, sí. Perdona, Pedro J, ¿eh? Porque hoy presento yo. No lo presentas tú, ¿eh? Claro, dale. Estas presentaciones no me gusta alguna. Jamás. Y a mí de ficción, en cambio, a mí la ficción política actual no me gusta, pero sí me gusta la de ciencia ficción, porque es así de lelo, ¿no? Y me gusta, por ejemplo, mucho John Scalzi. John Scalzi es un tipo que te detalla con muy poquitos rasgos sistemas políticos relativamente complejos y que son verosímiles. No sé hasta qué punto, o sea, seguramente no se sostengan un análisis concienzudo, pero son verosímiles. Y es muy guay porque en vez normalmente la fantasía, bueno, la ficción, cuando se habla de política siempre es de niveles altos y tangencialmente a la parte de abajo. Exacto. Siempre es juego de reyes, generales, capitanes, varones y duques. Nunca es Piticle el campesino, Eustaquia la panadera que le vende el pan a Ton. No sé por qué me hace gracia lo del pan, soy tontísimo. Y en cambio, John Scalzi consigue que. Era barra rústica, así que tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. En cambio, Scalzi consigue que te explica cómo desde arriba todo repercute abajo. Y cómo lo de abajo, y esto es importante, también repercute arriba. Entonces, creo que hace falta cierta horizontalidad a la hora de implementar la política en los juegos de rol. Hostia, que
de poder. Horizontalidad. Ojo, cuidado. Horizontalidad. No, verticalidad, ponerlo todo al mismo nivel. Porque horizontalidad sería, yo no lo entiendo solamente de arriba hacia abajo, pero ponerlo todo al mismo nivel y ver el conjunto. Sí, también creo que justo para hacer eso bien, para llegar a la parte clímax de una partida donde la política se termina de percibir bien, pues van a ser partidas largas. O sea, campañas o cosas por el estilo. Porque tú puedes ser el campesino Eustaquio ahí con tus cosas y hasta que puedas llegar a interceder o ver tu repercusión en la política de más alto nivel, pues puede que tenga un tiempo, a no ser que te hagan un breve resumen, ¿no? Pero para desarrollar una buena trama política, ahí sí que vas a tener que tener un tiempo, incluso, bueno, pues una cosa que a lo mejor está poco explotada y va a sonar un poco brusco, es que los jugadores tomen el papel de actores terroristas, ¿no? Y no entendemos un terrorismo como el terrorismo que a lo mejor hemos vivido en este país o el terrorismo que rápidamente se nos viene a la cabeza no, con por el 11S, favor. con el 11S, no, sino como una posición de oposición frente a ese modelo de mandar que está tildado de terrorismo simplemente porque no es el modelo de mandar, ¿no? Porque hay una diferencia a lo mejor entre revolucionarios y ay, se me ha olvidado. No es lo mismo revolución que rebelión. Eso es. ¿Vale? No es lo mismo rebelión no es lo mismo revolucionario que un rebelde, ¿no? Entonces, en esa línea creo que también se puede jugar bastante y creo que en el juego de rol se juega poco. Y a mí me da la sensación que cuando eso pasa siempre es un momento temporal antes de volver al status quo. Sí. Siempre es un inciso y luego se vuelve al estado original de la cuestión. Hablando de lo cual, un juego de rol que pasa muy desapercibido y que es PBTA es Camaradas. Juego de rol que salió en Berkami, con Curse Inc. en el lejano 2022 y básicamente va de montar revoluciones. Y es un juego muy interesante. Se nota que el autor pues viene de la izquierda norteamericana, lo cual, querido autor, si me oyes, siento mucho, de verdad, porque menudo circo. Y es muy interesante porque te plantea, o sea, toda la parte de la complejidad de la... O sea, lo que en Star Wars se considera destruyendo la estrella de la muerte, 2, Electric Boogaloo, aquí directamente se incide mecánicamente y temáticamente en la acción política. Y que tú formas parte de algo más grande y que no solamente ganar batallitas, que es ganar a la gente, ganar el discurso. Claro, de hecho, la historia. Pensando en juegos que nos pueden entrar fácilmente en temas políticos, uno hermano de algunos de los que hemos hablado hoy, como Coriolis, es Mutant Year Zero, donde además en su versión original, la de los mutantes, claro, los mutantes no tienen una civilización establecida y de hecho la crean durante la campaña. Entonces puede ser una forma interesante de por qué tienen que hacer... el juego sí que establece que hacen asambleas de entrada, ¿no? Que son más o menos democráticos. Claro, pero ¿por qué no pueden descubrir, por ejemplo, yo qué sé, pues la dictadura de los más sabios o, no sé, nepotismo, cualquier cosa así, y explorarlo en partida? Puede ser muy interesante, quizás, ¿no? Nuestro máster nos introdujo perversamente en la campaña el libro de El manantial de esa fantástica, pensadora, Ayn Rand, y lo que hicimos los 5 jugadores fue cogerlo al fuego. No, hemos creado un mundo nuevo. Y dentro de esa línea también, por ejemplo, en Mecatron. Mecatron tiene una cuestión muy chula a la hora de trabajar, por ejemplo, las jerarquías, ¿no? Yo estoy jugando a lo que es la parte de la campañita esta que viene en el libro de Mecatron. Qué maravilla. Va a ser el robot de chatarra. Ajá. Entonces, o sea, la parte baja. Claro, me ha tocado la vamos, que no me llaman el mierdas de milagro, o sea, bueno, algo me lo han llamado. Y es muy guay porque dentro de la creación de la ficha, pues te genera que tu sueño es que todos los robots sean iguales, ¿no? Es lo que me ha tocado a mí, por ejemplo, para mi robot de chatarra y todo esto. Entonces es lo que luchas, pero luego luchas en un mundo donde son robots, donde todo está como, ¿no? La jerarquía es que esto no sé cuánto, no sé menos, no sé más, y cómo se romper eso, porque, bueno, van por ahí los carices de la campaña. Bueno, de hecho, volviendo a Villar Zero, Mecatron, Elysium y GenLab Alpha, son 4 juegos súper políticos. O sea, por ejemplo, GenLab es la isla del Dr. Moreau más 1984 y Elysium es Mecatron al revés, porque los robots son muy humanos y son bastante entrañables, son entrañables y los humanos de Elysium viven en una sociedad
que es Dios, patria y familia. O sea, son carlistas de Dune encerrados en un edificio al revés. Sí. Y es muy guay porque todo te habla de cómo colapsa. Y en esos juegos, en dos de ellos, en Elysium y en Megatron, el principio, gran parte del conflicto es la gente que quiere cambiar eso. Que son los malos para ti, porque claro, tú estás dentro del sistema. Claro. Y ya está, dejo de seguir porque todo está jugando, no quiero caer en los spoilers. Sí, no me digan. Pero a mí Megatron me ha flipado. A mí Megatron es espléndido. Sí. Muy bueno. Mira, anécdota breve. En jornadas funciona muy bien, pero los jugadores, sobre todo, claro, como no se suelen conocer, les incomoda mucho tener que seguir una jerarquía o están muy acostumbrados a que todos somos igual, el elfo que el de nivel 20 que el ladrón de nivel 1 porque somos todos jugadores. No, aquí este señor tiene más estatus que tú y tu intuición robótica es obedecerle y eso les genera al principio mucho descoloque. Y desobedecer es una tirada, chaval. Y, sí. Bueno, y hablando de jerarquías, de hecho lo hemos hablado antes fuera de micro porque sí, hablamos antes del podcast. Pero poco, Pero poquito. Yo estoy dirigiendo ahora mismo Aquelarre, estoy dirigiendo la compañía de tema, acabo de terminar el deslechado, los infortunios del deslechado. Y claro, es muy divertido porque Aquelarre es un juego en el que normalmente los personajes son la purria medieval y se medievalizan los unos a los otros. Pero quiere la fortuna que tenemos dos personajes de alto nivel social, que uno es un musulmán, hijo de un cadí, de un juez del Islam, y el otro es el hijo de un conde. Y yo me río mucho porque uno de mis otros dos jugadores, que es amigo mío de la carrera, que es historiador como yo, pues es un mendigo portugués, hijo de un bastardo. Y entonces mola mucho ver cómo el de arriba y el de abajo, con los dos jugadores en esa dinámica de poder, pues las interpretaciones chocan. Y está gracioso. Ahora el de abajo quiere comprarse una carta de hidalguía. Ajá. Porque claro, dice, pues no, pues voy a puentear el sistema para ver si llego. O sea, está guay. Ay, cómo me gusta Megatron, cómo me gusta que la arreglo. Cómo me gusta el rol. Bonito. Vaya. Y ahora no que se llevamos, hacen 70 programas si no te gusta el rol. Llevamos ya casi una hora hablando de este fantástico tema. Quedaría para muchos más, para gruesos tomos que han de ser leídos. Pero creo que por el bien del programa y para que podamos huir antes de que las fuerzas represivas nos persigan, vamos a ir concluyendo este no podcast. No sé si alguno de los presentes anhela expresar algo más antes de pasar a las conclusiones. Yo me he quedado con una idea ahí en la cabeza que era, como últimamente estoy jugando a Mago y a la Tecnocracia, es otro juego que le puedes dar mucha política. Imaginaros jugar con las tradiciones de Mago de la Ascensión como si fueran las fuerzas de izquierda, el Sumar, Podemos, etcétera. Puede dar mucho juego en una campaña, porque gran parte de su problema es ese, que son incapaces de entenderse, pero saben que tienen un enemigo común, un enemigo muy cerrado y muy cuadriculado. Ojo que dentro de ese perfil de rabiosa actualidad tenemos ahora el Partido Nuevo Caminando Juntos, ¿vale? Que se acaba de unir a Frente Obrero y el Partido Feminista de Lidia Falcón. O sea que tenemos ahí, ya tenemos todos los perfiles de un libro de Mundo de Tinieblas. Dios. Para hacernos un juego de Mundo de Tinieblas perfectísimo entre unos lados y otros. De hecho, Mundo de Tinieblas y todos los juegos que imitaron al Mundo de Tinieblas en los 90 son, o sea, una vez más, un juego muy crítico. O sea, no todos. Advanced, D&D cerró los ojos y fue por un barranco. Sí, claro. No, pero, por ejemplo, D&D no, perdón, porque existe Planescape porque copiaron a Mundo de Tinieblas. Pero, por ejemplo, Hombre Lobo es un juego sobre algo tan importante y que nos ha explotado en la cara como es el genocidio ecológico, el ecocidio. Sí, que y una crítica rampante al capitalismo de la forma. O sea, Pentex, o sea, es paródico a unos niveles brutales. Pentex, Monsanto, lo mismo, primos hermanos. Claro, Pentex, Monsanto, Microsoft. Exacto. Mago, tú lo has dicho así, pero es que es verdad. O sea, Mago al final va sobre ganar el consenso. Es decir, es ganar el discurso. Y que bueno, momia no, momia va de eres una momia. Eres el viejo. Momia. Eres una momia, que tampoco está tan mal. ¿Y Wraith? ¿Tú Wraith lo consideras político? Sí, hombre, qué decir. Wraith es un juego. Wraith es muy loco. Es que Wraith es. Wraith donde tú eres la propia moneda, porque te quitan el alma para hacer monedas y objetos. Claro. Esa mesa que te cambiaste era un señor. Sí, un señor. Era el señor Faustino que se murió. Bueno,
Pues en vista de que la revolución ha de continuar y el no podcast debe acabar, pasamos a las conclusiones. Uh-huh. Vale, yo por mi parte quiero citar una frase de un candidato político en unas elecciones fuera de España que dijo que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también, cuando se dio cuenta que la había liado. Entonces, que el rol da para mucho juego de política, usémoslo y no nos olvidemos de ir a votar, aunque sea veranito y no sé qué, ¿vale? Exacto. Bueno, yo diría que la política es una herramienta más para hacer el rol más rico y que quieras o no lo estás tocando dentro de tus partidas y que efectivamente, pues, entre dado y dado se puede ir a votar en julio, ¿eh? Tirada y tirada se puede ir a votar. Sí, que las PDN son después. Exacto. Chrome, ¿tú tienes alguna reflexión? Me había silenciado. Yo voy a citar una frase de Dioses Menores de Terry Pratchett. Wow. A los dioses no les gusta que las personas no trabajen mucho. Las personas que no están ocupadas continuamente pueden empezar a pensar. Wow. Y con una frase de lo que es posiblemente el pensador más influyente y más increíble que ha tenido Inglaterra en todo el siglo XX y parte del XXI, doy por concluido este no podcast, que nunca ha sido un podcast, ¿vale? Jamás se ha dicho aquí que ha sido un podcast, siempre ha sido un no podcast. Los podcasts les vaya mal y a los no podcasts también. También. Se fue en México. Es que creo que ese creo que fue en México. Fue en México. Pedro J, Tony, muchas gracias por haber acudido a la llamada de la revolución. Gracias a ti. Espero que hayáis disfrutado de este programa especialmente materialista y antiposmoderno que hemos tenido esta bonita noche de miércoles. Y poco revisionista. Poco revisionista. Los revisionistas todos son... Un abrazo muy fuerte y si nos estáis oyendo en iVoox o otras plataformas en las que Pedro J nos va a colgar, pues no olvidéis suscribiros, compartirnos y comentar qué os ha parecido este fantástico programa o los anteriores que también están muy bien. Un beso. Votad con vuestros likes. Sí, votad con vuestros likes y con los RTs. ¡Agur! Adiós. Adiós, una nit.